De vuelta en el palacio del reino humano, Eve y su abuela estaban en la habitación de Aiden. Eve le señaló que la habitación estaba realmente muy limpia. La reina le explicó que la habitación tiene un hechizo de conservación y que también se limpia todos los días. Le comenta que habría sido bueno que su hermano menor también estuviera allí. Le pregunta si su nombre es Ayoun y dónde se encuentra. Eve le responde que él está en el sur. La reina señala que para haber dejado a su hermano en el sur debe ser porque confía mucho en la gente del sur. Eve le contesta que sí, y le asegura que son buena gente. Luego de su recorrido en la habitación, la reina le pregunta si tiene hambre y le informa que ordenará que preparen la comida enseguida. Eve le agradece y la reina le pide que se sienta libre de cambiarse a algo más cómodo. Más tarde, Eve se queda sin palabras ante el gran banquete preparado por la reina. La reina le pregunta si hay mucha comida. Le cuenta que no sabía qué era lo que le gustaba a su nieta, así que decidió mandar a preparar de todo. Eve, nerviosa, le aclara que no puede comérselo todo. Su abuela le cuenta que se emocionó porque hace mucho no compartía una comida con alguien. Eve le agradece por la comida. En ese momento se percata y le comenta a la reina, ahora que lo piensa, porque están ellas dos solas nomás y que hay del resto de los familiares. La reina, con una mirada decaída, le cuenta que todos ellos ya han fallecido. Le explica que desde hace mucho tiempo la sangre de Azurel tiene poca longevidad y que ella es una rara excepción. Los humanos sin poder mágico usan su energía física para lanzar hechizos, y como Azurel domina una gran variedad de hechizos, provoca que el cuerpo sufra. En su caso, ella logró alargar su vida por su magia de amplificación, e intentó compartir ese poder con sus hijos, pero no funcionó. Por alguna razón, todos parecían estar apurados en irse. Eve, cabizbaja, le responde que entiende. Para aliviar el ambiente, la reina le comenta que, sin embargo, ahora ha ganado a una preciosa nueva familia. Y le pregunta a Eve Azurel si le gustaría convertirse en la siguiente reina del mundo humano después de ella. Eve se queda perpleja y nerviosa, le dice que eso es imposible. La reina le pregunta por qué sería imposible y le recuerda que ella es su descendiente directa. Aún así, Eve expresa que es muy repentino. Su abuela le pide que no se sienta presionada porque no se lo está imponiendo, y que solo desea que lo considere si es que ella no quiere regresar al mundo de las bestias. Eve, ante esa sugerencia, no sabe qué responder, a lo que su abuela le señala que es alguien muy adorable. Luego de eso, hace una seña con su mano y una fila de sirvientes aparece. Al unísono le expresan a la princesa que es un honor conocerla. Eve se siente completamente avergonzada. Milla burlonamente le pregunta si ahora también la tiene que llamar princesa. Eve, irritada, le expresa que siente que va a morir. Le pide a su majestad la reina que retire a los sirvientes, pero la reina expresa que ellos servirán a la princesa con toda su devoción. Lo que provoca que Eve grite pidiendo que simplemente la llamen por su nombre, pero los sirvientes se rehúsan y la corrigen por su tono y porque no debería hablarles tan informalmente. En la noche, nuestra protagonista se deja caer en la cama y expresa que eso fue abrumador. Aunque comenta que Sayoun lo hubiera disfrutado si estuviera en ese lugar, por lo que debió haberlo traído. Milla se queda pensando y le pregunta por cuánto tiempo planea quedarse en ese lugar. Eve le responde que no lo sabe. Milla le pregunta si acaso no ama a ese dragón y si no fue ella quien fue hasta el sur arriesgando su propia vida por él. Eve le responde que no lo sabe y que por ahora solo quiere descansar. En la noche, Eve tuvo un sueño. En el sueño, sentía que su entorno estaba demasiado caliente. No sabía dónde estaba y no podía ver a través del humo, por lo que supuso que había fuego cerca. Luego logró ver la silueta de alguien. Y al observar detenidamente, se da cuenta de que se trata de Noelier. Trata de llamarlo y de decirle algo, pero su voz simplemente no sale. Al ver que Noelier estaba entrando en las llamas, trata de decirle que no vaya porque es peligroso, pero simplemente sus palabras no salen. De repente se despierta en pánico. Con la voz agitada comenta que solo fue un sueño, pero se pregunta internamente qué clase de sueño fue ese. Eso es algo que nunca salió en el cuento de la Caperucita Roja. Milla, preocupada, le pregunta si está bien. Eve le responde que no es nada y que solo tuvo una pesadilla. Supone que la razón por la que tuvo ese sueño es porque tiene la mente revuelta y que Noelier no va a perder el control. Se mentaliza de que lo único que tienen que hacer es sellar el vínculo y de esa manera todo estará bien.
Al mismo tiempo, en el sur, en el Palacio de los Dragones, Rachel estaba llorando desconsoladamente en los brazos de Sion. Sion, preocupado, le pide que no llore. Sin embargo, Rachel, temblando, le pregunta a Sion qué es lo que debe hacer y qué pasará si su hermana ya no quiere estar con ella nunca más. Señala que nadie es feliz ni sonríe a su alrededor y que ella siempre lo arruina todo. Expresa que tiene mucho miedo de ser abandonada, justo como en el sueño que acaba de tener. A la mañana siguiente, le anuncian a la reina que Su Alteza, la princesa, ha ido hasta allí a verla. La reina expresa que es muy diligente por aparecer temprano a la mañana, y le pide que la deje pasar. Eve se dirige a la reina como su abuela y le pregunta si ha dormido bien. Al escuchar que la llamó abuela, la reina no pudo evitar soltar una lágrima. Eve se altera, le pregunta qué le pasa y si se encuentra bien. La reina le comenta que no es nada y que supone que con los años se ha vuelto más emocional sin darse cuenta. Sin embargo, le aclara que le hace muy feliz escucharla, llamarla de esa manera. En ese momento, aparecen las doncellas asignadas a Eve y empiezan a colmarla de halagos, diciendo que los ojos de la princesa parecen contener el mar y su cabello es tan suave como la seda. No solo eso, sino que también tiene un corazón tan bondadoso, que ni siquiera permite al personal que la ayude a bañarse, por lo que les hace sentir avergonzados. Eve solo quiere que se detengan. Pero su abuela está muy contenta con los halagos que le dan a su nieta, que no tiene intención de detenerlas. Luego le dice a Eve que vaya con ella, que ese día le mostrará los alrededores del castillo, puesto que hay muchas cosas que desea mostrarle. En su recorrido, se dirigieron a una habitación donde había muchos cuadros y Eve se mostró asombrada. La reina le explicó que en ese lugar estaban los retratos de todos los Azurel a lo largo de la historia. Incluso también estaba el retrato del padre de Eve. Le pide que la siga porque le mostrará el cuadro, al cual Aiden le encantaba. Le cuenta que, se dice que ese cuadro, es la imagen de la reina de la leyenda. Eve, curiosa, le pregunta si ella es la fundadora de Azurel. La reina le contesta que no y le cuenta que esa mujer fue la benefactora de la familia real. Durante la guerra entre el reino de las bestias y el reino humano, fue ella quien salvó al ancestro de Azurel de un grave peligro. Su poder era tan inmenso que podía incluso suprimir el fuego de un dragón. Los antiguos reyes la buscaron por todas partes para poder agradecerle, pero nunca la encontraron. Se difundieron rumores de que podría haber sido una reina o una bruja de algún lugar. Sin importar quién fuera, si no fuera por ella, el linaje de Azurel habría terminado hace mucho tiempo y por eso se hizo ese retrato en su honor. Eve se quedó fascinada observando el retrato, a lo que la reina señala que, al igual que ella, Aiden no podía apartar la mirada de esa pintura. Y que a veces lo observaba durante tanto tiempo, que se olvidaba de comer. Eve se muestra sorprendida, no se había dado cuenta de que estaba tan absorta en el cuadro. La reina le pregunta si le gustaría ir al invernadero. Le cuenta que allí está lleno de las hierbas que cultivaba Aiden. Eve se emociona y le responde que le encantaría ir a verlas. Una vez allí, los ojos de Eve se iluminan y sus orejas revolotean expresando su emoción. Porque está en el lugar donde su padre comenzó su diario de hierbas. La reina, al ver las orejitas de Eve, le dice que es una ternura, y le pregunta si, por cierto, siempre deja al descubierto sus orejas. Eve le responde que no, y que normalmente solo aparecen cuando se emociona o pierde el control, pero desde que volvió al este ya no se esconden. La reina le pregunta si de casualidad tocó un núcleo de sirena cuando estaba en el este y le aclara que debería parecerse a una perla. Eve le responde que no recuerda haber tocado nada así, pero se acuerda que hubo una joya que le regalaron que desapareció repentinamente. La reina le pregunta si recuerda a la zorra que intentó llevársela del sur. Le cuenta que esa zorra, antes de ir al sur, pasó por el este, y que allí, aparentemente, una sirena con un monóculo causó una escena. Esa sirena gritaba que el lobo mentiroso sería asesinado por un dragón, y que muy pronto toda la verdad saldría a la luz. Le explica que en su momento no entendió lo que quería decir esa sirena. Pero pensando en retrospectiva, parece que intentaba usar su núcleo para revelar la forma del lobo de Eve. Enfurecida, comenta que ahora que lo piensa es un descarado, y cuestiona cómo se atreve a hacerle eso a su nieta. Eve le pide que por favor se calme. La reina le explica que aún así, gracias a su poder de nulificación, parece que los efectos únicamente se limitaron a que se vieran sus orejas. Le asegura que, mientras no sea una sirena, los efectos del núcleo no serán permanentes,
por lo que no debería preocuparse demasiado. En la noche, Eve se deja caer en la cama y comenta que el invernadero tenía muchas más cosas interesantes de las que pensaba. Mientras se acurruca en la cama, señala que las sábanas aún huelen a su papá. Y siente que no le importaría quedarse en ese lugar por un tiempo. Esa noche, Eve también tuvo un sueño. En el sueño, volvía a estar en ese lugar rodeada de fuego. Pero esta vez, ella le estaba cuestionando a Noelie porque no le dijo nada. Exclamaba que ella dio todo lo que tenía y le vuelve a cuestionar entonces por qué. Eve se da cuenta de que sus palabras simplemente salen como se le plazca. Y que no puede controlar lo que está diciendo. Noelie le cuestionó qué se suponía que debía decirle. Cuando todo eso era obra de su pareja vinculada. En ese momento, Eve despierta con lágrimas en sus ojos. Preocupada, se pregunta de vuelta qué clase de sueño fue ese. Pudo sentir que el Noelie de su sueño estaba enojado, pero no recuerda la conversación que tuvieron. Supone que se debió de haber enfadado después de que ella se fuera. Se percata de que la corona de flores que le hizo Rachel sigue estando allí. Recuerda que Rachel le había dicho que le pondría un hechizo de conservación. Y le pidió que esas flores no debían marchitarse antes de que ella regresara. Una sonrisa se le dibuja a Eve. Entre lágrimas, expresa que de verdad no se han marchitado ni un poco. Reflexiona que ella siempre lo supo. Si realmente ellos la fueran a odiar solo por ser un lobo, entonces nunca le habrían mostrado esa calidez. Por lo que se da cuenta de que ya no puede seguir huyendo más. Es por eso que unos minutos después se dirigió hacia su abuela y se disculpó por entrar sin avisar. Y por intentar irse de nuevo sin decir nada. Pero le cuenta que ya no puede seguir ignorando los sentimientos tan valiosos que le han dado. Internamente, sabe que es hora de enfrentarse a sus verdaderos sentimientos. La reina le expresa que es una lástima porque quería mostrarle el mundo humano también. Eve le promete regresar pronto con su hermano Sion. Su abuela acepta y, mientras le da un abrazo, le pide que recuerde que es una promesa. Luego se ofrece abrirle un portal para el camino de regreso, pero Eve le responde que no, porque ya fue hasta allí sin anunciarse y no quiere causar más molestias. Además, expresa que también desea pensar en qué palabras usará para disculparse mientras vuelve. La reina le comenta que si eso es lo que su cachorrita quiere, entonces así será. Luego se despiden y la reina le pide que se cuide en el camino. En el atardecer, un caballero le informa a Eve que ya han llegado a la zona fronteriza. Y que desde allí el carruaje no puede seguir, por lo que tendrán que continuar el camino caminando. Le dice que, si lo esperan un momento, puede escoltarla hasta la línea de seguridad. Eve le asegura que estará bien, ya que de todas formas es una zona neutral, por lo que no debería de haber peligro. Además, está cerca, así que puede ir sola desde allí. El caballero agradeció por su comprensión y le deseó a la princesa que tuviera un regreso seguro. En los arbustos, un sujeto con malas intenciones logró escuchar que llamaban princesa a nuestra protagonista. En el camino, Milla le comenta a Eve que debió haber traído consigo el antídoto para el instinto animal. Ya está agotada de ser un gato. Eve le pregunta si no es más conveniente estar en su forma animal para subir la montaña. Milla, indignada, le cuestiona qué está diciendo y le asegura que en su forma humana tiene mucha más resistencia. Eve le comenta que aún así ya casi llegan, así que le pide que aguante un poco más. Se ofrece a cargarla si es lo que quiere. De repente, alguien aparece señalando que la princesa parece tener gustos inusuales. Y le pregunta si está criando a un híbrido como una mascota. Eve supone que se trata de un bandido. El sujeto le sugiere que le entregue el gato, para que pueda encontrarle un mejor hogar. Y tal vez por eso, ella tenga que pagarle una tarifa de adopción. A Eve le gustaría saber desde cuándo esa persona la está siguiendo. Si la llamó princesa, supone que debió haberla estado siguiendo desde la base del sendero. Indignada, le señala que Milla no es una posesión. Le propone que se quede con cualquier cosa de valor que tenga, pero a cambio pide que simplemente las deje ir. Eve tiene dudas sobre si él está solo. Porque si es una sola persona, sería fácil someterla. Sin embargo, alguien la asalta por la espalda y la amenaza con una daga. Milla se percató e intentó advertirle. El sujeto, al ver a Eve temblando de miedo, le pide que no se preocupe y que se tranquilice, porque es solo un juguete. Pero mientras le pone una daga en el cuello,
le dice que esa sí es de verdad. Y como no quiere arruinar su carita, debe quedarse quietecita. El otro sujeto le pide que le muestre su cara. Porque si tiene una cara lo suficientemente atractiva, podrán venderla a un mejor precio. Milla corre a todo pulmón para salvar a Eve, y logra morder el brazo del primer sujeto. Sin embargo, el sujeto le empuja bruscamente contra un árbol y le grita que se aleje de él. Eve se preocupa por el estado de Milla, la cual yacía inconsciente en el piso. El bandido que la amenazaba con una daga le comenta que ella realmente debe apreciar mucho a esa pequeña bestia. Le propone que si ella se porta bien, soltarán al gatito. Ya que de todas maneras ellos valoran más a las chicas que a los animales. Eve se da cuenta de que se trata de un tráfico de personas. El sujeto le pide a su compañero que traiga las cuerdas y que se asegure de sujetarla con cuidado para no dejar marcas. El compañero, temeroso, le señala que su brazo está en llamas. El bandido se mortifica, suelta a nuestra protagonista y grita desesperado por el fuego. Usa agua para extinguir el fuego, pero no funciona. Eve reflexiona que si ese fuego ni siquiera se extingue con el agua, eso quiere decir que se trata de Noelier, y efectivamente allí se encontraba Noelier. El sujeto, envuelto en llamas, le pide a su compañero que, por favor, lo ayude a apagar ese fuego. Sin embargo, su compañero, completamente espantado, intenta huir mientras exclama que ese tipo es un monstruo, refiriéndose a Noelier. Pero Noelier no deja que el sujeto se escape y lo envuelve en sus llamas. Eve mira a Noelier con preocupación. Por alguna razón, algo se siente extraño, y se da cuenta de que la forma que tiene Noelier es la misma forma que tenía en su sueño. Rápidamente, lo sujeta del brazo y le pide que, por favor, recupere la conciencia y vuelva en sí. Debido a su proximidad con Noelier, siente que su cuerpo se quema, como si estuviera sumergido en lava. Quiere que salga su magia, ya sea la de hielo, la de anulación o lo que sea. Solo desea usarla de una vez, porque no quiere perderlo de nuevo, no como en el sueño. Por suerte, su magia de anulación se manifiesta y logra extinguir las llamas de Noelier. Y gracias a eso, Noelier recobra el sentido. Noelier llama a Eve y con la voz temblorosa le expresa que solo pensaba irse silenciosamente, pero cuando vio que ella estaba en peligro, simplemente actuó sin pensar. Eve se muestra confundida al ver a Noelier en ese estado. Noelier se disculpa por haber ido hasta allí cuando ella misma le pidió que la dejara sola. Pero le explica que, al pensar que no volvería a verla nunca más, no pudo soportarlo. Sin poder contenerse, sus lágrimas empiezan a fluir sin control. Eve, sorprendida, le pregunta por qué está llorando. Noelier se vuelve a disculpar y le dice que sabe que él no es quien para llorar. Y que todo eso fue su culpa, por lo que se disculpa sinceramente. Eve le pide que espere un momento y que solo la mire un segundo a ella. Sin embargo, Noelier sigue diciendo que todo es su culpa por desobedecer sus órdenes. Le promete hacer cualquier cosa que ella pida, pero que, por favor, no lo deje. Noelier le cuenta que Eve, incluso después de haber descubierto que él era un dragón, continuó tratándolo de manera cariñosa. Es por eso que anhelaba permanecer a su lado, pero tenía mucho miedo de que, si confesaba la verdad, ella se alejaría. Mientras tiembla, le asegura a Eve que ella fue su salvación cuando estaba al borde de la muerte. Y si tiene que postrarse ante ella, lo hará, y si ella quiere el mundo entero, se lo dará. Es por eso que le suplicó que, por favor, no lo abandone. Eve, al ver la angustia de Noelier, decide darle un fuerte abrazo. Debido a eso, Noelier deja aflorar sus sentimientos y llora con más ganas y más fuerte. Eve internamente se pregunta por qué él está llorando con tanto dolor. Le gustaría saber qué es ella para él, como para que tiemble de esa manera con un simple toque, como si estuviera suplicando cariño. Le pregunta a Noelier si le dejaría ver su rostro, porque ya siente que lo está extrañando. Promete no burlarse de él, puesto que solo quiere ver el rostro de su esposo. Noelier se queda inmóvil y no le responde. Eve le pregunta si no quiere mostrar su rostro. Le recuerda que hace un rato, dijo que haría cualquier cosa que le pidiera. Noelier, preso de sus propias palabras, terminó apartándose y mostrando su rostro. Eve, con una cálida sonrisa, le pregunta por qué llora de esa manera. Le comenta que verlo así le parte el corazón. Luego le pide que ya no llore más, y que mejor se vayan a casa. Noelier le vuelve a pedir disculpas, porque sabe que debería detenerse,
pero siente que está causando problemas otra vez. Eve se estira lo más que puede y le da un beso en el mentón, lo que generó que Noelier se sorprendiera. Eve, entre risas, le comenta que parece que no puede alcanzarlo. Pero se alegra de que al menos haya dejado de llorar. Le promete que si deja de llorar, le dará otro beso. Eso encendió a Noelier y rápidamente se limpió sus lágrimas. Eve le pidió que no se frotara con tanta fuerza porque le iba a doler. Luego de eso, Eve sujeta las manos de Noelier y se disculpa por haberse ido al mundo humano sin siquiera escuchar lo que él tenía que decirle. Le cuenta que se sintió avergonzada y herida, pensando que él podría ver su lucha desesperada por sobrevivir como patética. Así que se fue sin decir una palabra. Pero, justo entonces, encontró a una familia que ni siquiera sabía que existía. Y ellos fueron increíblemente amables y cariñosos con ella, que incluso le prometieron que, si quería, podía vivir en ese lugar como una princesa. Noelier, cabizbajo, le pregunta si entonces se va a quedar en el mundo humano. Eve lo interrumpe y le dice que, sin embargo, allí le contaron que fue Noelier quien le informó a su abuela sobre la existencia de ella. Aun sabiendo que eso significaba que tendría que despedirse de ella, él decidió ayudarla a encontrar a su familia. Es por eso que, así como él lo hizo por ella, ahora ella quiere ayudarlo a él a encontrar su familia. Por ese motivo, le pregunta a Noelier si le gustaría casarse con ella. Le cuenta que Aria le dijo que las almas de ambos estaban entrelazadas. Cree que significa que, como ella tiene la habilidad de anulación, puede contrarrestar el poder de Noelier. Noelier no sabe cómo expresarse y empieza a tartamudear. Eve le comenta que lo entiende y que es normal que esté dudando. Le promete que si algún día aparece su verdadera compañera destinada, se irá sin hacer ruido. Noelier no deja que termine su frase y la abraza fuertemente. Con la voz entrecortada, le asegura que simplemente está demasiado feliz, porque ahora no puede vivir sin Eve. Le cuenta que ese momento se siente tan surreal, que tiene miedo de que pueda ser un sueño. Eve le sujeta el rostro a Noelier y le asegura que no es un sueño. Luego de eso, lo jala hacia ella y le da un tierno beso. Mirándole fijamente a los ojos, le confiesa que lo ama, ahora y para siempre. Noelier, aun con lágrimas en sus ojos, se le dibuja una sonrisa y le pregunta si está segura de ello, por el hecho de que los dragones viven mucho más que los humanos, y muchísimo más de lo que ella puede imaginar. Eve le responde que eso no le importa y que en realidad le parece perfecto. Noelier le dice que para él también lo es, porque de ahora en adelante todo su tiempo será solo para amar a Eve. Sellaron esa promesa con un beso apasionado. Si quieren la continuación de esta historia, recuerden suscribirse, darle a la campanita, y darle un like, para saber que apoyan esta historia.